Bueno, pues con la noticia de que yo voy a ser su instructora en este curso, vamos a empezar con lo que serían nuestros objetivos. Miren, primero quisiera compartir con ustedes cuáles son los objetivos de aprendizaje que están viendo en pantalla, pero principalmente me voy a apoyar en un par de contextos porque quiero asegurarme de que tengamos una verdadera claridad sobre lo que es la teología en estos conceptos. Pero por lo demás, siento que ya muchos de ustedes saben, especialmente después de estar durante tanto tiempo estudiando en lo que ha sido el PMFP, el intro y ahora el CMFP, ustedes van a tener una idea más o menos de lo que estamos hablando ahorita. Para esta clase vamos a tener presentes estos objetivos, especialmente de cómo Jesús vivió en el mundo, en un mundo increíblemente diverso, viendo que el cristianismo primitivo surgió también en un mundo muy diverso. Vamos a identificarnos con lo que Jesús navegó o pasó mientras él estuvo aquí en la tierra y mientras predicaba el mensaje del reino de Dios, especialmente en los lugares por los que él pasaba. Y en el segundo punto me voy a inclinar más o voy a dedicar un poquito de tiempo en hablar sobre lo que es el dualismo y el gnosticismo. Sí, vamos a aclarar qué son y por qué son herejías. Creo que hay una fuerte tentación, especialmente en lo que es el dualismo. Todavía creo que hay mucha tendencia de esto en lo que es la teología cristiana. Y ciertamente creo que aquí localmente, extrañamente pudiera decir yo, hay una tendencia muy fuerte hacia una especie de gnosticismo, ¿sí? Lo que quiero plantear, lo quiero plantear de una manera muy cautelosa, si así podemos decir. Y finalmente, y esta va a ser su tarea de desempeño de la semana, pero les voy a decir algo. No estoy todavía muy segura si sí lo van a hacer o no. Mañana me voy a decidir, ¿sí? Ah, de si ustedes crean o creamos un mapa. Sí, todavía no estoy segura si se los voy a dejar. Mañana tomo la decisión, porque ya les dejé, va a haber lo de siempre, foro de diálogo, preparación de lectura, pero no estoy segura si les voy a dejar lo que es el mapa. Bueno, porque el mapa es el que nos da una ubicación geográfica de algunas ciudades en particular, pero también vamos a hablar sobre las corrientes religiosas y culturales que dominaban en estos lugares. Especialmente lo que queremos hacer es que el mapa que estaremos utilizando es uno de los que aparece en su libro, en su libro de introducción, que no sé si lo alcanzan a ver, ahí está. Introducción, que yo espero que ya todos lo tienen, y si no lo tienen, por ahí ahorita les dejo saber otra cosa. Pero bueno, básicamente de lo que se trata es que ustedes van a utilizar códigos o colores, especialmente en algunas de las áreas sombreadas, para que ustedes puedan visualizar algunas ciudades en los países, en unas ciudades de donde en el mapa se colocan para ver por dónde anduvo Jesús y lo que ustedes tienen en ese mapa van a ver el movimiento físico a través de las diferentes regiones en donde Jesús estuvo pasando durante su periodo que estuvo en la tierra enseñando, ¿verdad? Y ahí van a señalar no solamente las regiones de tierra, sino también hay ríos. Vamos a ver los desiertos, las llanuras, los viñedos, ah, y identificar cuáles son, que creo que es lo más importante. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos con lo que sería lo de la preparación de lectura? También quiero comentarles otra cosa con respecto al libro que estamos utilizando, Introducción al Nuevo Testamento de Mark Allan Powell. Eh, no sé si recuerdan, creo que son los de tercero que les tocó, no estoy segura, que hace algunos años ustedes estuvieron
un libro que compraron, y me acuerdo que lo acaban de comprar, y como la tercera clase, yo vengo y les digo que lamento mucho que hayan tenido que comprar el libro porque, pues, estaba carito y era de un sacerdote español, cuyo apellido es Pagola. No sé si se acuerdan que muchos de ustedes dijeron: "Oye, el libro está muy bueno", y dice no sé qué. Bueno, era el de Pagola. Y les informé que este libro, básicamente se había dicho en España que tenía algunas partes que le preocupaban mucho a la conferencia episcopal en España. El libro se creía que no se debería de usar, especialmente en lo que era la formación por el énfasis excesivo en la humanidad de Jesús, y que en ese momento, pues, nosotros nos retractamos de utilizar ese libro, que ustedes lo compraron, por cierto, y que yo les decía: "Más adelante léanlo", etcétera. Y creo que fueron los de tercero que les pasó, no me acuerdo si los de segundo, porque ya hace como 2 o 3 años que pasó eso. Bueno, ahora aquellos de ustedes que ya han buscado algo referente a Mark Allan Powell, se han dado cuenta que él no es católico, ¿sí? Así que se preguntarán del por qué les hemos asignado un libro de un autor protestante, ¿sí? Y en breve les voy a dar 2 razones del por qué. La primera es que no sé por qué razón, algunos eruditos de la escritura católica o teólogos no escriben muchos libros sobre la introducción al Nuevo Testamento. Y algunos libros de la introducción al Nuevo Testamento que son publicados por católicos están muy básicos, ¿sí? Y aparte de eso, tenemos que traer los libros de España, y luego ustedes andan batallando porque no encuentran los libros o porque no hay suficientes libros. ¿Por qué? Porque como son en español, se tienen que traer de España. Bueno, esas son una de las razones. Y la segunda, estamos utilizando este libro porque nos fue recomendado por un sacerdote franciscano de la escuela o de la Universidad de Franciscana de Teología que está en San Diego, por el padre Garrett, que es un sacerdote que tiene mucho conocimiento al respecto, que ahorita por el momento no puedo recordar su apellido, pero él es un erudito bíblico, y él ha usado este libro para enseñar en la escuela franciscana en San Diego, así que estamos, creo yo, que en buenas manos. Y pues también creo yo que en este momento ustedes ya pueden darse un poquito cuenta si está lejos o cerca de lo que nosotros creemos. El libro, si tiene algunas tendencias en cuestión a las creencias y prácticas cristianas del catolicismo, nos vamos a poder dar cuenta. Y si ustedes, a medida que van avanzando en el libro, se encuentran con algo que les sea antisonante, que sientan que como que no va, pues poco a poco vamos a ir definiendo algunas cosas, y voy a tratar de recomendarles algunas cosas por si se dan cuenta de algo, que hasta ahorita lo que he leído no siento que sea nada que vaya en contra de las enseñanzas católicas, y espero que se sientan cómodas. Este libro, les digo, nos fue recomendado por un sacerdote católico, un sacerdote franciscano, y a propósito de sacerdotes franciscanos, vamos a tener en las próximas clases, ah, no en este curso, sino posiblemente en el siguiente, a un fraile franciscano que nos va a ayudar, que a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, pero en fin, vamos a continuar. Entonces, miren, ¿qué les parece si iniciamos con un repaso de la preparación de lectura que ustedes mismos van a hacer en los salones? Me gustaría que compartieran sus respuestas. Espero que sus respuestas no estén simplemente copiadas y pegadas directamente, porque se supone que ustedes tienen que ser capaces de escribir con sus propias palabras lo que dice el texto. Y lo que me gustaría que compartieran son en sí todas las preguntas, pero lo que más me interesa es, les di 2 diferentes, preguntas en donde ustedes tenían que seleccionar una y la otra. ¿Qué les parece si nos vamos a los salones a compartir
y comparten las preguntas que seleccionaron, cuáles fueron sus respuestas y también especialmente aquellos que no seleccionaron unos para que los compañeros que hayan seleccionado una que ustedes no contestaron, que sus compañeros puedan compartir con ustedes cuál era la respuesta de la otra pregunta que se dejó como opcional. Entonces le voy a pedir a nuestra compañera Adriana que si puede abrir los breakout rooms por 15 minutos, porque casi comúnmente son 5 personas, como por 15 minutos yo creo. Ah, ¿sabes qué? Déjales 20 y si vemos que alcanza el tiempo nos los traemos. Y se pone 20 y nos los traemos en 15 para que ellos tengan tiempo de compartir todas las preguntas que ustedes tienen ahí. Y les hago esto porque si esas mismas preguntas, ese mismo repaso que ustedes tuvieron en la preparación de lectura, van a tener un pequeño repaso en quiz, ¿sí? Entonces, entre más lo repasen, se les va a quedar más fuerte lo que ustedes contestaron, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si abrimos los salones? Ok, estamos listos. Disculpen, creo que regresé. Ok. Bueno, entonces ahora, habiendo regresado de los breakout rooms, dos personas que les gustaría compartir cómo se sintieron ustedes con estas preguntas y con lo que leyeron en el libro. ¿Qué les pareció? Dígame, Xochitl. Para mí en lo personal, siento que pude obtener una información que tal vez no se había enfatizado cuando escuchamos hablar de cada uno de, por ejemplo, de los gobernantes. Am, También a mí se me hizo como un poquito más claro la definición de las diferentes creencias, de cómo las explica, se me hizo un poquito más, pude diferenciarlas porque a veces me revolvía con uno y con otro cuando leíamos en otro lado. Y para mí se me hizo fácil el libro, se me hizo interesante y muy fácil para encontrar lo que necesitamos. Eso es todo. Muchas, muchas gracias, Xochitl. Miguel y Gaby, no sé quién de los dos. Gracias, soy yo, Gaby. Pues a mí lo que se me hizo muy interesante fue cómo los periodos, cómo ah, el definir qué territorio gobernaba cada quien, donde nos explicaba, ahorita estábamos compartiendo con los compañeros acerca del gnosticismo, de la pregunta de entenderlo como herejía, cómo nos confundió esa parte, porque comentaba un compañero que le tocó cerca de una hora analizar esa pregunta, porque estaba como confusa, y pues una introducción pues muy llena de enriquecimiento personal y ahorita muy poquito tiempo para compartir. Gracias. Así es, muchas gracias a los dos compañeros que participaron. Pero fíjense muy bien de lo que estamos hablando. Ahorita no hemos entrado ni siquiera de lleno a los evangelios sinópticos. Lo que estamos viendo más que nada es la historia, dónde se desenvolvía, cómo era el territorio, quiénes estaban ahí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer, eso lo leyeron, yo lo que voy a hacer es reafirmar, como le decía al principio, algunos contextos. Bueno, ahorita aquí tenemos el gráfico en su pantalla. ¿Sí lo tienen en su pantalla o no? Levanten la mano. Sí, ok. Tenemos en su pantalla el gráfico sobre el dualismo y van a poder ver de su lado izquierdo de la pantalla donde dice destacando en la filosofía griega y luego al lado derecho, en el lado derecho voy a tratar de exponer las cosas que vienen de la tradición católica en las que creo que es importante pensar, ¿sí? Así que sabemos que ese dualismo es realmente muy prominente, es algo que se enfatiza en lo que es la filosofía griega. Díganme, y espero yo, si recuerdan a Platón. Díganme que sí, levanten la mano, díganme que Sí. sí recuerdan a Platón. ¿Por qué? Porque hablamos de Platón en el curso introductorio, ¿se acuerdan? Y vimos algo muy leve sobre él
o tal vez ustedes lo vieron en cualquier otra clase de filosofía que hayan tenido, pero ustedes saben que Platón pensaba que la plenitud de la existencia estaba en el reino de las formas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las formas? El reino de las formas, en donde era el reino de las ideas, en el que básicamente todo era ahí lo que era el universo material. Era como una pálida sombra de una imitación de lo que era la realidad, ¿sí? La realidad superior cuando hablaba Platón, ¿sí? Y eso era todo lo que era referente a la alegoría de la caverna. ¿Se acuerdan, verdad? Espero que sí. No me digan que no, no quiero ver. Bueno, yo sé yo sé que lo recuerdan. Lo que vemos a nuestro alrededor no es realmente lo que es real o lo que es verdadero. Y la única manera de hacerlo realmente es ver lo que es lo real y verdadero, es a través de la contemplación de la esencia o de la idea o la forma en la que nosotros vemos las cosas a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, lo que obtenemos de esto es esta idea del espíritu, lo que llamaríamos espíritu o lo espiritual, que dice que es bueno y esa materia o lo físico es malo. ¿Se acuerdan? De eso se trata más que nada el dualismo y algo de eso hablaba Platón. El dualismo es a menudo postula una especie de como poderes o espíritus que compiten entre sí y que son el bien y el mal. Y por supuesto, tal vez ustedes se han encontrado con una famosa tradición dualista que es el maniqueísmo. ¿Y qué es el maniqueísmo? Pues es la religión, ah, es una religión sincrética que se fundó allá por el siglo III, donde admitía dos principios creadores que estaban siempre en constante conflicto, que era el bien y el mal. San Agustín de Hipona pasó muchos años en el maniqueísmo, aprendió mucho sobre ello y luego también escribió mucho contra ellos. Entonces, ¿qué pasa con el dualismo? ¿Por qué digo que tenemos que ser muy cautelosos en la forma en que ese dualismo se cuela o fluye o influye en nuestra teología? Lo comenté al principio cuando empezábamos la clase, en los objetivos de aprendizaje. Y es que, bueno, es que el dualismo es básicamente una herejía. Sabemos que hay una influencia prominente de la filosofía griega en el pensamiento judío. Eso lo explicamos desde el curso introductorio. Pero también existe eso en el cristianismo, especialmente y más fuertemente en los primeros siglos, en los primeros 2 siglos, si podríamos decir, de los primeros escritores cristianos y ciertamente en los pensadores judíos que conocían a Platón, ¿sí? En aquel tiempo. Tal vez no todos los escritores cristianos, pero creo que en algún momento, si podemos mencionar entre unos como Pablo, que incluso cita a Platón en la Biblia, ¿sí? Sabemos que la gente es consciente sobre algunas ideas y a veces es muy difícil no dejarse influenciar por algunas ideas que circulan culturalmente. Y les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Para muestra un botón, diría mi mamá. Es lo mismo que está sucediendo con la famosa palabrita de compartimiento. O sea, que existe, pero no existe. ¿Sí? Es casi, si hago una analogía, pues podría ser algo así. O sea, se cuela y no sabes en qué momento es real o no es real. ¿Sí? En qué momento sí es verdad o no es verdad. Pero como se usa, todo el mundo la usa. Sí, es algo así. Pero esta idea de que el espíritu es bueno y la materia es mala, realmente va en contra de lo que nosotros creemos como católicos, ¿sí? Y en la realidad, creo yo, y puedo decir que también es muy desafiante, ¿sí? Ahora imagínense en aquel tiempo para los judíos. Nosotros creemos que Dios creó el mundo físico
y lo llamó bueno, ¿recuerdan? Y como cristianos creemos que el Verbo se hizo carne e hizo su morada entre nosotros. Así que ni siquiera podemos tener, ah, ni siquiera podemos tener, ¿cómo puedo decir? Nuestra cristología, lo quiero decir de manera muy cautelosa. Ni siquiera podemos decir que tenemos nuestra cristología correcta a menos que nosotros estemos dispuestos a aceptarlo, ¿sí? Jesús toma forma física y decir que Jesús no era realmente humano, eso sería una herejía, es una herejía. Y nosotros creemos en la resurrección del cuerpo, ¿sí? Bueno, así, si nosotros nos queremos enfocar en el hecho de que se supone que somos espirituales y tenemos un alma inmortal, pero muchas veces a lo que prestamos atención es al hecho de que sin el cuerpo físico, el alma inmortal está incompleta. Sí, a veces no lo pensamos. Y eso está muy claro, eso es muy claro. Tomás de Aquino dice que básicamente necesitamos el cuerpo para que el alma tenga su correcto funcionamiento, el alma humana, ¿sí me explico? El alma humana. Así que no podemos decir como cristianos que el mundo que nos rodea es malo. No podemos decirlo como cristianos. No podemos decir que la realidad física es mala. Podemos decir que ha caído, que es pecaminosa, eso sí, pero aún tenemos que reconocer la inherente bondad del mundo creado, del mundo físico, porque fue creado ¿por quién? Fue creado por Dios. Ahora, la otra idea que se puede deslizar en el pensamiento cristiano es esta idea de los poderes competitivos de los espíritus, el bien y el mal, que era con lo que muchos de nosotros crecimos. Eso cuando yo era pequeña yo escuchaba mucho eso de el bien y el mal. Y esto es realmente muy complicado, porque la línea en esto es básicamente que no podemos decir que estos poderes están igualados, porque no es así. Que no podemos decir que Dios está realmente en una batalla y que no sabemos quién va a ganar. Dios ya sabemos que es uno. No hay duda de que Dios es todopoderoso. No puede haber ningún poder en nada que sea malo, a menos que Dios de alguna manera misteriosa, no sé yo, de alguna manera lo permita, ¿sí? Ahora, curiosamente, San Agustín, para aquellos que leyeron, yo sé que algunos leyeron a San Agustín en su autobiografía en el semestre pasado, y no me van a desmentir, dice que el mal es en realidad una ausencia de bien, ¿sí? Lo mismo que decían algunos filósofos. Él no dice que el mal es algo en sí mismo. Así que básicamente para Agustín o San Agustín, el mal no tiene como una sustancia o una existencia excepto por eso. Apunta más bien a una ausencia de lo que es bueno. De acuerdo con esto, entonces, el mal no es una cosa. El mal es la ausencia de un bien. Y luego, finalmente sabemos que San Agustín, perdón, San Agustín rechazó el dualismo en el maniqueísmo. Cuando hablamos del maniqueísmo al principio, como contrario al evangelio, contrario a lo que Cristo nos reveló acerca de la dignidad de nuestro cuerpo físico. Ya sabemos que a través de toda sanación en Él, en Dios, se hizo. Ustedes conocen la encarnación, saben de sus milagros de sanación y luego, por supuesto, de su resurrección. Tenemos que tener mucho cuidado como el dualismo o la forma dualista se puede colar en tu pensamiento, en nuestro pensamiento como cristianos. Como cristianos, no está bien tratar mal, por ejemplo, a tu cuerpo, o lo que antes famosamente en el concilio, antes del concilio Vaticano II se conocía como disciplinarlo, ¿sí?
Ya saben que más allá de la razón, solo porque sientes o piensas que tu cuerpo no vale nada o que tu cuerpo te hace pecar, no quiere decir que sea apropiado maltratarlo, porque en realidad eso no está bien ni es bueno, ¿sí? Y ahora el próximo término que vamos a ver después de que regresemos del break va a ser algo que no realmente quiero aclarar, pero simplemente quiero llamar a su atención sobre el tipo de formas notables en que este tipo de animismo se manifiesta en nuestro pensamiento cristiano. Entonces, cuando regresemos, vamos a tener 10 minutos, qué rápido se fue, 15 minutos de break y regresamos en un momento y les voy a explicar un poquito de lo que sería el animismo, ¿ok? Alicia, ¿tenías alguna pregunta, Alicia? Ok, ahorita hablamos de eso. Graciela, no te oigo, Graciela. Oh, la mía no es esa, la mía es la pregunta. Yo nada más quería que tú me dijeras cuál era la respuesta a la pregunta número 3, que es describir los principios clave del ministerio religioso conocido como gnosticismo. Indique por qué algún conocimiento de ellos podría ser beneficioso para nosotros entender el Nuevo Testamento. Y yo le di, y yo, pues nos acabas de decir que es una herejía. Yo sé que es una herejía, y yo dije, pues yo no encuentro la respuesta. No te Pero preocupes, los facilitadores te la van a responder. pues sí me van a decir que lo que puse no era lo correcto. No, pero te van a dar tips. Bueno, ok, está bien. No te Lo que ella preocupes. dijo también está muy interesante, lo que dijo la señora Alicia. Ujú, ok, nos vemos en un ratito entonces. Espero que Laura me haya escuchado y déjenme, esa era la pregunta y déjenme. Y ahorita, Graciela, si tenemos tiempo, yo puedo contestar tu pregunta, ¿ok? Nada más que como esta es la preparación, vemos eso más luego. Quiero terminar con esto. Bueno, en esta idea del animismo, ¿qué es la creencia en la existencia? Más que nada es la creencia de la existencia de espíritus buenos y malos que podrían poseer a personas o animales o influir en el comportamiento de otras cosas naturales, ¿sí? Así como, por ejemplo, se creía que las tormentas, por ejemplo, y las enfermedades eran causadas por espíritus. Um, en el mundo antiguo no había sentido de cosas como las leyes de la naturaleza. No había comprensión de enfermedades o gérmenes o cualquier otro tipo de patologías, si podemos decirlo. Entonces, cuando la gente veía que algo estaba actuando mal o actuando de manera diferente a lo que se suponía que debía de hacerlo, asumían ya por la situación o por lo que creían, que era algún tipo de espíritu. Ahora, curiosamente, y posiblemente leerán más, posiblemente en los capítulos que vienen van a leer más sobre esto. Creo que desde esta semana que viene van a leer más sobre esto. Hablan de que, y es muy interesante, hablan de que el tipo de espíritus que habitan en una cosa no cambia su carácter moral. Así como en los evangelios que hablan de cuando las personas estaban poseídas por los demonios, ¿sí? El demonio no cambia el carácter moral de la persona, simplemente hace que actúe de manera que son peligrosas para la existencia física de la persona, o tal vez incluso para otras personas de su entorno. Lo que vemos en el periodo del Nuevo Testamento es que hay magos, hacedores de milagros, que la gente creía que podía controlar, influir o manipular en estos espíritus. No vamos tan lejos. En nuestros países, por ejemplo, yo mexicana, todavía existe mucho esto de estas cosas de manipular a los espíritus, de esas cosas de milagros o magos, etcétera, etcétera. Incluso vemos que algunos de ellos están citados en las escrituras, pero había otros que a menudo se les llamaba magos y que la gente los conocían y decían que Jesús era como uno de ellos. Pero después de esto, se va transformando esa creencia y ven que Jesús no es como los otros, que él va a cargar en sus hombros a la comunidad cristiana primitiva, mostrando cómo Jesús no era solo como uno de esos magos hacedores de milagros,
que andan por ahí afirmando ser capaces de manipular y controlar a esos espíritus, ¿sí? Ahora bien, aquellos que manipulaban, como lo hicieron, no lo hicieron por ningún tipo de poder divino, ¿sí? Hay, si puedo decirlo así, hay libros o algo como libros de hechizos mágicos que se utilizaban en el mundo antiguo para controlar y manipular espíritus que la gente pensaba que habitaba en el mundo o que los rodeaba. Ahora bien, la noción de animismo es fuertemente rechazada por el cristianismo y por el cristianismo en general. Nosotros rechazamos esa teoría, ¿sí? Tenemos que entrar en algunos matices reales y tenemos que ser muy cuidadosos con la forma en la que hablamos de estos a medida que vamos avanzando hacia este tipo de cosas. Por ejemplo, en las celebraciones indígenas del cristianismo. Pero si seguimos, sabemos algunas de las controversias en torno a lo que ha sucedido actualmente. No me voy a ir tan lejos, como le sucedió al Papa Francisco cuando estuvo en la Amazonia, o incluso en nuestra propia diócesis, en la misa de apertura del sínodo. No me voy a ir tan lejos. Hay muchas preocupaciones entre los cristianos por asegurarse de lo que hacemos. Hay pequeños espíritus corriendo por el mundo que de alguna manera están teniendo una influencia en el mundo. Creemos que ahí está Dios y es eso todo para nosotros, pero al mismo tiempo, y esto es curioso de ser católico, tenemos exorcistas. Una de las cosas más interesantes de la Iglesia Católica y de la teología católica es que a menudo simplemente uh, vivimos en la paradoja, ¿sí? Así que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Eso es una matemática de suma distinta al cero, como lo quieran poner. Y es como decir 1 más 1 es igual a 1. ¿Cómo? No lo sé. Lo que sí sé es que nosotros rechazamos el animismo, ¿sí? Que es lo que quiero concretizar. Pero creemos que hay espíritus que pueden hacernos daño y por eso tenemos exorcistas. Eso es muy insatisfactorio, a lo mejor, y estoy de acuerdo, pero es parte de la atención, del amor, del deleite y del ministerio de trabajar a través de la teología católica, que es lo que puedo decir, ¿sí? Ahora, una de las cosas que me fascinan mucho y que, Dios mío, no lo puedo creer, que ya han pasado más de 35 años, no puedo creer que yo diga esto. Cuando empecé a estudiar todas estas cosas, y una de ellas eran sobre las religiones mistéricas. Son misteriosas. Las religiones se organizaban en torno a dioses y diosas de diferentes mitologías. No sé si se acuerdan, todo esto lo vimos en la preparatoria y secundaria, aquellos que pudieron ir a la secundaria o preparatoria que hablábamos. A mí me fascinaba lo que era lo de las mitologías griegas o egipcias, me fascinaba eso de ver los dioses, ¿sí? Podría haber algunos cultos de misterios y religiones misteriosas que se desarrollaron alrededor de alguno de ellos, algunos de los dioses egipcios también. Y así estas religiones mistéricas involucraban ritos secretos y el conocimiento secreto que forjaban un vínculo entre el practicante y el dios, que ahora en la realidad no sabemos mucho acerca de lo que eran estas religiones de misterio, pero sabemos que existían los ritos y las ideas se mantenían en secreto sobre esos ritos, pero el hecho de que estaban ahí existe. Era una parte de la clase o cultura con los que los primeros cristianos estaban navegando. Son conscientes todos ellos de que existieron estos cultos mistéricos en los que la gente practicaba ritos misteriosos. Cuando tengan tiempo, vayan a Wikipedia, que yo sé que no lo usan casi, no es cierto, yo sé que la mayoría lo usa porque he visto mucho cómo han citado Wikipedia, y busquen el culto mistérico de Isis. Se tratan de ritos de iniciación religiosa realizados por los cultos a los dioses egipcios, bueno, a la diosa egipcia Isis, y en el mundo grecorromano, siguiendo el modelo de otros ritos mistéricos. Pueden ver ahí que van a ver muchos de ellos y es interesante leerlos.
Estos son algunos grupos, por así decirlos, en los primeros cristianos, y estos primeros cristianos les llevan mucho sobre esta especie de trasfondo religioso, ¿sí? No solo Jesús, sino también Pablo se enfrentó a todo esto. Y luego creo que esta sería bueno, también les quiero hablar un poquito de lo que sería el gnosticismo, que es otra de las herejías, es decir, es una especie de tentador, si así se puede decir, porque el gnosticismo se caracteriza, más que nada, por el dualismo. Por supuesto, se sostiene en el espíritu del bien y que es bueno y de la materia que es mala. Pero como ya sabemos, esto ya es problemático porque Dios creó al mundo y vio que era bueno. El verbo se hizo carne, creemos en la resurrección del cuerpo. Todas estas cosas que nos muestran que la realidad física de nuestra existencia es en realidad increíblemente importante para nosotros, porque Dios la redimió. Si no estaríamos contradiciéndonos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos realmente de la parte tentadora, es porque mucha gente hoy en día, el gnosticismo sostiene que la salvación venía a través del logro del conocimiento secreto. Así que básicamente los gnósticos creían que lo que tú sabes te salvaría. Imagínense, yo no sé nada, no me salvaría. Qué miedo. Bueno, resulta de que los gnósticos creían que lo que sabían era lo que te iba a salvar. Y creo que esta es una tentación real en este momento. En ciertas partes del mundo católico, donde estamos tan preocupados por la gente, eh, nos preocupa sobre el conocimiento, al igual que la precisión de nuestras prácticas o pronunciamientos doctrinales, ¿no? Nos preocupa tanto el conocimiento que olvidamos que la salvación viene a través de un encuentro con Cristo, con Dios, que me va a cambiar la vida. No es nada más de que yo sepa, sino es de algo que me va a cambiar la vida, porque de qué sirve que yo conozca y sepa mucho, pero sigo siendo de lo peor, ¿no? Bien, por ejemplo, y lo voy a decir así de una manera muy sencilla, y ya me lo han escuchado decir antes, si estás a cargo, por ejemplo, del ministerio catequético en este momento, o bien son ustedes catequistas, aquí les hago un aviso sobre lo que yo ya les he repetido constantemente y cómo me siento con respecto acerca de la catequesis que llevamos actualmente. ¿Por qué transmitimos? Y esta es la pregunta para ustedes. ¿Por qué transmitimos la fe en un salón de clases como si la enseñanza y el conocimiento fuera a salvar a estos niños? Lo que necesitamos es darle a estos niños un encuentro con Cristo, como, como si no se tratara solo del conocimiento mental, porque muchas veces tratamos a este niño solamente de que tienes que aprender, tienes que saber, y tiene nada más el conocimiento mental, ¿sí? Y esto ya me lo han escuchado decir antes. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso, ¿sí? Y también les he dicho esto, el diablo sabe se sabe la Biblia al revés y el derecho mejor que nosotros, se los he dicho también. Pero lo que importa es el encuentro que nos cambie la vida. Entonces, ¿somos gnósticos cristianos? ¿Sí? Ahí había gnósticos cristianos a los que se les enseñaba que Cristo revelaba esta clase de conocimiento secreto, ¿sí? Eso no es algo que no sepamos. Y que este conocimiento es salvífico. Así que para ellos lo importante era lo que Jesús enseñaba, no lo que Jesús hacía, ¿sí? Ahora, les pregunto a ustedes, ¿Cristo se reveló a través de sus palabras y no a través de sus acciones? ¿Y la naturaleza salvífica de Cristo entonces dónde queda? ¿Dónde queda la vida, la muerte y la resurrección? Porque si fuera así, entonces quedarían completamente ignoradas. Y esto sería una herejía.
¿sí? Ahora, hay una colección muy grande de textos gnósticos que son fascinantes y hermosos de leer. Ahí les puse en pantalla la página web, en donde van a encontrar, por ejemplo, que habla de los rollos del Mar Muerto que fueron descubiertos cerca de Camerón. El más famoso habla de él habla del Evangelio de Tomás, lo cual es muy interesante. Si lo tienen tiempo de leerlo, léanlo. Bueno, ahorita no, porque tiene mucha tarea y tiene muchas cosas, pero en un futuro léanlo, ¿sí? El Evangelio de Tomás, el cual es muy interesante porque es muy antimujer, ¿no? De una manera, del resto de los evangelios no lo son así. A veces las personas que están tratando de salir a engañar a los cristianos, atrapándolos a la defensiva, por eso cuando llamamos la apologenética, dirán cosas como, ¿sabías que en realidad había muchos más de 4 evangelios originalmente? Es lo que van a escuchar ustedes, ¿sí? Y que la iglesia en realidad rechazó un montón de ellos porque no estaba de acuerdo con ellos, sí, sí es cierto. Había muchos evangelios gnósticos como estos de los que les estoy hablando. Y la iglesia los rechazó porque la imagen de Jesús que se presenta era completamente inconsistente con el texto central que vamos a estudiar ahorita durante las próximas semanas. Y estos textos gnósticos fueron básicamente rechazados, pero siguen siendo hermosos de leer, eso no lo niego, y son muy ilustrativos y muy interesantes también, ¿por qué no? Nos amplía un poquito más sobre nuestro conocimiento, pero no quiere decir que sean aceptados. Pero nosotros como cristianos no somos gnósticos. No creemos que lo que sabemos es lo que vamos a decir que nos va a salvar. Creemos, por supuestamente, que tenemos que tener un encuentro que transforme no solamente nuestra mente, sino toda nuestra vida. Eso es en lo que creemos, ¿sí? Ahora bien, cuando estábamos hablando del Nuevo Testamento, este periodo del Nuevo Testamento, o como le llamamos, la era del Nuevo Testamento también, tenemos que hablar de algo muy importante y que no puede pasar desapercibido como sería el Imperio Romano. Así que tuvimos la oportunidad ahorita de entrar en los libros de texto para construir este puente desde esencialmente desde el Imperio Romano hasta ahora. Por ejemplo, si hablamos un poquito del cautiverio babilónico a través de la restauración de la fe judía o a través de la conquista de Alejandro Magno y los macabeos, sabemos que estamos como si no nos quedáramos ahí. ¿Qué viene después? No podemos quedarnos solamente ahí. Y bueno, finalmente, ¿qué pasa? Pues llegamos a Roma. Así que Palestina y todo este tipo de área, de pedazo de tierra que se llama Palestina o Tierra Santa, es conquistado por lo general en Pompeya alrededor del año 63 a.C. Y vamos así a seguir más adelante y en el libro, viendo todo esto de manera académica. A veces hay partes en donde a lo mejor te vas a sentir no ofendido, es una palabra, pero de cosas que a lo mejor tú pensabas que eran diferentes y te estás encontrando que la idea en la que el concepto que tú tenías ha cambiado un poquito conforme la lectura va creciendo. Entonces, ¿qué es en general, por ejemplo, Pompeyo? ¿Quién es Herodes? ¿Quiénes realmente fueron sus antecesores? Un contemporáneo, por ejemplo, del general Pompeyo fue Julio César. Y no sé si se acuerdan de la historia romana en donde habla sobre Julio César. Hay varias situaciones que van a leer en su libro en donde se coopera con Roma, a pesar de que Roma era una Roma politeísta que exigía que Roma tratara a sus emperadores como dioses. Acuérdense que sabemos que los emperadores en Roma eran tratados como si fueran dioses. Por toda esta cultura ya hablamos de, de, de los dioses que existían en la antigüedad, ¿sí? Pero realmente estos reyes eran títeres porque realmente estaban en el poder no porque fuera bueno para el pueblo judío. Y lo que quiero decir es que en realidad algunos de estos eran terribles. Si ustedes se ponen a leer, se van a encontrar con personajes horribles, temibles,
que en los cuales ellos tienen a cargo a Roma en su poder, ¿sí? Es por eso que muchas veces decimos que Roma también establecía gobernadores romanos para gobernar el área, para administrar el área, no como un rey, sino como un administrador, alguien burocrático, como un jefe que iba a ver sobre los impuestos, como un jefe de policía en la ciudad, ¿sí? Habría varias situaciones en donde una de las cosas que vamos a ver más adelante es donde Jesús creció en Nazaret, literalmente como una distancia de pie a muy poca distancia de lo que era la legión romana, donde, donde marchó y estuvo sus primeros 6 años, ¿sí? A pocas millas él podía ver cómo pasaban los soldados romanos. Vas a ver cómo la situación de Jesús era donde vivía en una zona militarizada por los romanos y donde había muchas rutas comerciales, donde hacían comercio, la estructura burocrática y toda esa situación en la que a Jesús le tocó vivir. Y no solamente eso, sino también el tipo de la clase aristócrata, ¿sí? Eran pobres, eran ricos, quienes eran esclavos, quienes no eran esclavos, porque toda esa situación es en el mundo en donde hubo muchos conflictos, en donde hubo muchas rebeliones, en donde hubo mucha vida reprimida, pero que fue la realidad local, la realidad de los agricultores, de los pescadores, que fue en el territorio en donde Jesús creció, que era un territorio de extrema pobreza, ¿sí? Si había una mala cosecha, no comían. Si había una buena cosecha, todo se lo quitaba el gobierno, ¿sí? Entonces, había una serie de esclavitud que al final la gente se venía convirtiendo en esclavo, ¿sí? En ese tiempo en Palestina, por ejemplo, habría momentos en donde la gente vería un águila imperial romana sobre el templo de Jerusalén y no era nada de raro. Ahora cuando vamos a ver un águila, ¿no? Si con trabajo vemos a pajaritos ahí colgados en las cables de luz. Bueno, y así es la historia en la que vivió Jesús y que muchas de estas historias suceden, por ejemplo, en el libro de Daniel, ¿sí? O en todo lo que es los libros que vamos a estar viendo durante este tiempo del Nuevo Testamento. Y creo que todo este tema es importante que nosotros los tengamos en cuenta, ¿sí? Es como decía, ¿no? La famosa moneda, ¿no? Cuya imagen tiene, la moneda tiene la imagen del César, ¿no? Al César lo que es del César, que fue una maniobra muy inteligente de Jesús, ¿no? En Roma, porque él, César, era la máxima autoridad sobre ellos. Y no solamente en el sentido de los impuestos, sino incluso de escribir, ya que la imagen de quien está en el dinero es la imagen de la que se está comprando el pan de cada día, que era el César en aquel tiempo. Y así lo veía la gente, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones en donde se van a vivir, aquí, por ejemplo, quiero aclarar ya como para terminar, ah, acabo de hablar un poquito de lo que era el Imperio Romano, pero también he hablado sobre el tipo de influencia que ha tenido este imperio. Especialmente leyeron en el libro sobre el helenismo y habla mucho sobre esta influencia del helenismo. Así que se van a preguntar por qué estamos hablando del helenismo, que es una influencia griega cuando hablamos del Imperio Romano, que es de lo que estoy hablando, cómo estos dioses, etcétera, etcétera, influyeron, ¿no? Así que esta influencia helenística o griega se extendió por todo el mundo antiguo bajo el poder de Alejandro Magno y conquistó mucho todo el territorio. Si pueden ver, por ejemplo, ahí en el mapa en rojo, esto es lo que conquistó de verdad o lo que tenemos a Grecia a la izquierda, que en realidad tenemos a Italia a la izquierda.
pero esa parte no fue conquistada. Y luego vemos que Grecia está básicamente instalada o puesta hasta el Himalaya, hasta la India. Así que la conquista básicamente fue de todo el antiguo mundo a través de Persia. Y a medida que avanzaban, difundieron lo que tenían que difundir, su cultura griega. Lo mismo que pasa aquí en California, o sea, que la mayoría que habla español piensan que son mexicanos, aunque no fueran mexicanos, porque estamos invadidos de mexicanos en lo que sería California, y que todo el mundo celebra la Virgen de Guadalupe al estilo mexicano, pero estamos en Estados Unidos. Por lo mismo pasó en ese tiempo, ¿sí? A través de Persia fueron difundiendo su cultura griega y fue lo que pasó, es la realidad de Jesús. Así que Alejandro es el gran dato curioso, fue un estudiante y se acuerdan, y esto lo vimos también en el introductorio, yo les llegué a mencionar que Alejandro fue estudiante de Aristóteles y Aristóteles fue estudiante de Platón, ¿sí? Entonces ya se pueden dar una idea de todo esto. Y luego si decimos que Alejandro Magno fue alumno de Aristóteles, así imagínense qué tipo de periodo o tiempo estamos hablando, ¿sí? Esparciéndose la cultura griega por todas partes, los filósofos griegos, ¿sí? Y donde comienzan a predominar los escritos, las reflexiones y las filosofías y las matemáticas y la música y la geometría, que es todo esto es típico de los griegos, ¿sí? Traen sus mitologías religiosas. Toda esa situación, todo este show que a lo mejor no se habían puesto a pensar, pero cómo ha influenciado, no nada más en ese tiempo, sino viene a reflejarse en nosotros como cristianos, si lo pueden analizar así, ¿sí? Y tiene que ver en parte con nosotros, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver, de hecho, cómo, y en el mapa, si ustedes pudieran contemplar más el mapa y ver la historia, no solamente la historia, hay el mapa y las ciudades, no, cómo vivían en esa región geográfica. Nos vemos que está el mar azul ahí, que tiene el Mediterráneo, que hay las pequeñas islas de Chipre ahí, ¿sí me explico? En amarillo, en lo que sea. Este, ah, y podemos ver cómo todo esto influye, ¿sí? Que llega a los judíos en un donde ya han sido conquistados y se han extendido después al exilio babilónico. Los judíos viven en las diásporas en toda esta zona. Grandes comunidades judías incluso viven en Alejandría y en Egipto. Así que las cosas que suceden en la diáspora judía viven fuera de Palestina. Viven en tierras que han sido ya conquistadas por Alejandro Magno. Así que las tierras han sido influenciadas de una manera o de otra, no solamente en cuestiones de mitología, también en la cultura. No sé si escucharon, por ejemplo, cuando se hable de Alejandría y de Egipto, ¿sí? Todas estas situaciones influenciaron en todo esto. Y luego la diáspora judía, ¿dónde estaban viviendo? Pues afuera de Palestina. Viven en tierras que han sido conquistadas, como ya les dije, y que lo que sucede es que el hebreo se olvida, ¿sí? El hebreo se olvida como la lengua cotidiana común en Palestina. Y lo que sucede es que aparece la lengua común en Palestina, que es el arameo, y se convierte en la lengua cotidiana común. Pero en la diáspora más grande habían sido griegos. Así que Pablo, por ejemplo, habría que sido hablando griego y estudiando en griego como resultado del hecho de que el griego era el idioma común. Las escrituras judías fueron traducidas al griego y esta colección de escrituras se le llamó la Septuaginta, que ya también hablamos un poquito de eso en el pasado y vamos a seguir hablando sobre eso. Así que el hebreo se convierte en una especie de idioma especializado y es posiblemente que los demás aprendieran griego para poder leer
un pergamino, porque si no sabían leer griego, pues no podían leer pergaminos. Y ciertos eruditos, como los fariseos, tal vez habrían aprendido hebreo, pero en los intercambios diarios y cotidianos del mundo antiguo, los judíos hablaban arameo o hablaban griego, y además tenemos algunos textos deuterocanónicos que están compuestos en griego y no en hebreo. Así, por ejemplo, también, por ejemplo, el libro de Tobías, que está compuesto en griego y no en hebreo. Ahora, si ustedes están preguntándose por qué nuestros amigos protestantes rechazan estos libros deuterocanónicos como el libro de la sabiduría, el libro de Tobías y otros libros, por ejemplo, de Daniel, pues lo rechaza porque no fueron escritos en hebreo. ¿Sí? O sea, si se fijan, toda esta parte de la historia tiene que ver mucho en por qué las cosas nacieron. Y por eso ellos piensan que no pueden ser auténticos y que no son parte del libro del Antiguo Testamento porque no fueron escritos en hebreos, porque esa es una de las principales razones que más surgieron. Así que la cultura griega introdujo ideas también como la inmortalidad del alma en el pensamiento judío. Y esta no es necesariamente una idea que veamos en las escrituras hebreas, ¿sí? Ahora, vamos a ir leyendo poco a poco y asumiendo ideas que a lo mejor no habíamos pensado, ¿sí? Por ejemplo, la sabiduría, la teología, la idea de que hay una especie de sabiduría de Dios que gobierna el mundo y que surge de influencias filosóficas helenísticas, pues sí, sí existe. El dualismo comienza a tener un impacto muy profundo en el pensamiento judío y que es algo que los filósofos judíos estaban luchando en esa misma línea, y vamos a tener el desarrollo de la literatura apolíptica o apocalíptica, más bien dicho, el apocalipsis, la lectura apocalíptica, de la que hablaremos más adelante, pero vamos a obtener muchos conceptos sobre esto, y no necesariamente sea auténtico para la cultura judía, ¿sí? O sea, todas esas, porque acuérdense que en aquel tiempo empezaron a estudiar en las sinagogas la Torá, a reflexionar sobre la Torá, a discutir la Torá, ¿sí? Era la cultura filosófica de la reflexión de las escrituras. Sí, y todas esas situaciones que se estuvieron viviendo, especialmente que tuvieron mucho impacto en el primer siglo, donde se comenzó a estructurar todo esto de lo de las escrituras y que fueron sacadas por los apóstoles y que le sigue Pablo y etcétera, etcétera. O sea, todo esto se va a ir reflejando. Entonces, si tenemos un trasfondo griego, nos va a ayudar a entender lo que es realmente ahorita las escrituras. Esto realmente es curioso porque a veces no nos podemos a pensar en toda esta situación y el por qué nosotros creemos lo que creemos. Y ya para último, ya para terminar, el contexto judío. En el contexto religioso judío, propiamente dicho, Tierra Santa, tenemos muchos grupos diferentes. Hay una gran diversidad. Así que tenemos a los saduceos, a los fariseos. Tenemos estos grupos ascéticos que practicaban mucho el ayuno, una especie de restricción de actividades. Estas son las escenas que vemos. Además tenemos a los samaritanos, que ustedes saben que tal vez son solo parte de una tribu perdida por ahí en Israel, después de la conquista de Siria. ¿Y qué significa esto? Que eran, ya saben, como el área que no era judía. También había otros grupos, algunos de los gentiles que simpatizaban con los judíos. Algunos de ellos funcionaron, otros no. Y hay una variedad en todo esto. El hecho de ver quién era mi vecino, ¿no? De qué parte era. Todas estas cosas que fueron en un momento dado, por ejemplo, la historia del samaritano. Un samaritano que
a veces pensaban que estaban equivocados en todos o que podían ser simplemente un gentil o que tal vez sea una persona hostil o que tenía herencias de otros lados. No sé, los grupos judíos que realmente van a ser los fieles a Herodes, dependiendo de ciertas cosas. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es la situación del celo en los que tenemos que ver el celo que tenían los antiguos cristianos, especialmente los apóstoles, y básicamente cómo Pablo se jacta del celo y tenemos un par de discípulos que son llamados celotes. ¿Sí me explico? Entonces, toda esta situación que va a influir en todo lo que nosotros creemos en este momento. Esto nada más es una síntesis que le quería decir para que ustedes tengan más o menos idea de lo que estamos viendo y lo que quiero decir que Saulo participó en la persecución de la iglesia cristiana primitiva porque vio que eso era lo correcto en su tiempo y moralmente era lo que él debía de hacer como judío. Es increíble y eso lo sabemos, pero también sabemos que en el presente él cambió de Saulo a Pablo. Sí, o sea, ¿por qué Pablo era como era? Porque él creció en cierto ambiente, ¿sí? Entonces, todo esto tiene un porqué y es lo que vamos a ir descubriendo conforme a la lectura. Solamente para terminar, quiero decirles que vamos a tener en Schoology un foro de diálogo, ya está ahí y mañana les hago accesible lo que sería como un cuestionario de conocimientos. No se trata de que si saben o no saben, de lo que se trata es que ustedes, dame 5 minutos, de lo que ustedes van a hacer durante la semana. Acuérdense, la semana que entra es una semana sincrónica. Ya les puse cuáles son las lecturas, ya les puse cuál va a ser la preparación de lectura. Mañana abro toda la situación de lo que ustedes tienen que hacer. Voy a ponerles hasta el jueves el video para que ustedes vayan trabajando en la lectura y en hacer su practicum, ¿sí? Su practicum, su preparación de lectura. Y los anuncios son, ya comienzo a revisar el practicum en esta semana. Voy a comenzar también con la entrevista de los estudiantes. Hay una página que les quiero recomendar. Váyanse al internet, form.org. Tiene recursos muy buenos y los tiene bilingües en inglés y en español. Hay algunos compañeros que ya me dijeron que visitaron la Biblioteca Teológica Digital, los felicito. Y esto era lo que les quería decir anteriormente. En la Biblioteca Teológica Digital, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver y tener curiosidad y buscar, muchos de los compañeros ahí encontraron el libro de introducción al Nuevo Testamento a forma digital gratis, que lo pueden leer en línea. Y también aquellos que no han hecho la especialización básica, especialmente los que se van a graduar este año, los que se van a graduar, y no lo dejen para el último, los que están en primero y en segundo, de hacer su especialización básica. Si no tenemos la especialización básica un mes antes de la graduación, no se van a poder graduar. Se los digo porque ya les dije que había una especialización básica en catequesis y las ofrece la Universidad de Dayton y no están disponibles todo el tiempo. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo de que vayan haciendo la especialización. Les mandé una información y si no estén checando en su folder de recursos académicos porque ahí les he estado poniendo la información y esto se los dije desde diciembre. Pues hasta ahorita, compañeros, yo sé que ya es hora, quiero terminar a tiempo y eso sería todo. Entonces, nos vamos a despedir con una oración. Compañeros, yo sé que a lo mejor si alguno de ustedes tienen preguntas, mándenlas a mi email. Con respecto a Graciela, que preguntaste sobre las respuestas, yo hice mi tarea. Las preguntas que les hice, yo las contesté. Entonces, lo que voy a hacer es después de que los facilitadores califiquen todos sus trabajos, lo que puedo hacer es poner mis respuestas en Schoology también para que ustedes se den una idea, ¿sí? Si lo tengo, miren, es más, creo que, permítanme tantito, hasta creo que, miren, aquí está, miren, mi tarea. ¿La están viendo en pantalla?
Aquí están mis preguntas y mis respuestas. ¿Ven? Que sí las hice. Estas son mis tareas, pero no se las voy a dar hasta que les califiquen, pero ahí tengo yo mis tareas, porque yo sí hice mi tarea también, no se preocupen. Entonces, ¿qué les parece a América si nos despedimos con la oración? Sí, invitamos al esposo de Berenice, el señor Antonio. Gracias. Sí, oremos. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.